Bienvenido a Augusto Verduga, doctor Augusto Verduga, consejero del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué tal? ¿Me escucha usted? ¿Sí me escucha? ¿Qué tal, Jimmy? Buen día. Sí, se la escucha bastante bien. Un saludo a Marta. Buen día, muchas gracias. A ver, hay algunos problemas en el Consejo. Uno de ellos diría yo que es el atraso, porque vienen arrastrando algunas designaciones que por diferentes causas, entre ellas que hay quienes interponen temas de carácter judicial, acciones judiciales, paran los concursos, los atrasan. Y según escuché al presidente Fantoni, tienen más o menos 40 designaciones atrasadas. Pero una de las más polémicas ha sido esta de la Defensoría del Pueblo. No sé si estoy equivocado, pero ayer estaban a punto de designar al abogado Ballesteros, Jorge creo que se llama, y hay una oposición o hay muchos cuestionamientos de parte de la comisión que los ayuda a ustedes o que complementa el trabajo de ustedes. ¿Va a ser o no el nuevo defensor público el señor abogado Ballesteros? Hago la aclaración, Jimmy, ¿se refiere usted al defensor público? A eso me refiero. Del pueblo, sí. Claro, sí. En la segunda dije defensor público, sí, correcto. Mire, efectivamente, usted lo dice bien, este ha sido quizás uno de los concursos más accidentados que lleva adelante el Consejo de Participación por diversas razones, ¿no? Las razones que ya conocemos, que son la interposición de garantías jurisdiccionales, al menos en este proceso hubo como 7, ¿no? Acciones de protección, medidas cautelares autónomas. Pero si a eso se le agrega el hecho de que al menos una mayoría del Consejo de Participación, 4 consejeros, se han comido todos los plazos. Por ejemplo, un tema puntual, para muestra un botón, desde que la Comisión Ciudadana emite el informe final, recomendando o poniendo en conocimiento quiénes son los que obtuvieron los más altos puntajes, dice la norma expresa, clara y exigible, que son 2 días término para que el Consejo se pronuncie. ¿Quién hace las convocatorias? El presidente del Consejo. Bueno, ese plazo se venció el día de ayer. Recién el día de hoy vamos a conocer ese informe de la Comisión Ciudadana. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en este caso? Resulta ser que por voto de mayoría de los miembros del cuerpo colegiado se descalificó a postulantes que a mi modo de ver no tenían ninguna causal para ser descalificados. El caso puntual del señor Ballesteros, que era el tercero mejor puntuado del concurso, es realmente grotesco. Fíjese usted, este señor presentó en su expediente, al momento de postular, un certificado que le extendía un cura por un tema de un voluntariado, algo por el estilo, ¿no? Y resulta que después se le ocurrió a alguien decir que esa firma no coincidía con la del señor, que era una firma falsa, ¿no? Resulta que después presenta el supuesto perjudicado de la firma dubitada, el cura, una declaración juramentada, un documento solemne diciendo, no señores, esta sí es mi firma. Entonces básicamente lo que ha dicho la mayoría del Consejo es, no importa si el señor cura dice esto, nosotros decimos que no, que se le falsificó su firma y que lo hizo el señor Ballesteros. Y por tanto, como no tiene probidad notoria, fuera, se lo descalifica. Si a eso se le agrega el hecho de que a Jorge Cristóbal Ballesteros no se le permitió presentar descargos en una audiencia pública, tal como lo manda la norma, entonces la aberración jurídica es aún mayor. Algo similar hicieron con otra candidata, la que iba cuarta en el concurso, la señora Romero. La descalifican también por falta de probidad, supuestamente porque se sospechaba la violación de derechos humanos por parte de ella, ¿no? Una cosa realmente traía los pelos, ¿no? No existe ningún proceso penal en contra de la señora Romero, pero una sentencia condenatoria en su contra. Pero pareciera que la mayoría del Consejo de Participación primero se declaró grafólogo, ¿no? Sin ser nosotros peritos grafólogos, dijeron que no, que sí era una firma falsa. Y luego se han declarado también jueces penales, pues, ¿no? Porque han dicho que no, que la señora sí que es responsable por una sospecha de violación de derechos humanos. Es realmente grotesco lo que han hecho. Entonces yo he sido bastante enfático en sostener que estas descalificaciones son ilegales y en consonancia con ello, la Comisión Ciudadana, una vez que ha hecho el análisis, dice, bueno, nunca se tuvo que haber descalificado al señor Ballesteros, porque tampoco es que hubo aquí una apelación a la impugnación ciudadana, ¿no? Entonces, por esas razones, la comisión recomienda que efectivamente sea Ballesteros el que sea designado como máxima autoridad. Entonces hoy lo van a designar. Hoy lo van a designar. El primero, y Guillén se lo descalificó también porque presentó el que iba segundo en el concurso, señor Guillén, se pudo verificar, y esto sí es un hecho objetivo, que estaba trabajando en un estudio jurídico, Class Law, me parece que este bufete de abogados, al mismo tiempo que era servidor público de la Fiscalía. Eso evidentemente dentro de las causales, ¿no? Un impedimento. Entonces hoy deberían designar
o elegir, como se llame, al señor Ballesteros como defensor público hoy, ¿o no? En rigor sí, Jimmy, pero vamos a ver ahora con qué sale la mayoría del Consejo de Participación, pues no siempre es una caja de O sorpresas. si alguien presenta alguna acción por ahí en el transcurso del día y es aceptada, qué sé yo. Existe la posibilidad siempre latente de que eso ocurra, ¿no? Una medida cautelar que debe ni siquiera se resuelve sin audiencia, sino que en el acto de Claro. calificación un juez podría decir no, se suspende el concurso. Ya estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Y por eso yo vuelvo a insistir acá. Hay un actor gravitante en todo esto que nadie está mirando, se llama Corte Constitucional. Porque la Corte puede decir, no, señores, de aquí en lo venidero no se permite este abuso de acciones de protección, medidas cautelares. Y hasta el sol de hoy la Corte mutis por el foro. Nosotros incluso le hemos exhortado a los magistrados de la Corte Constitucional a que se pronuncien y no han hecho ningún Claro. tipo de pronunciamiento al respecto. Y claro, y esa falta de pronunciamiento, tanto de la Corte como en este caso del Consejo de Participación, hace que algunas autoridades prorroguen sus pedidos sin que lo hayan buscado, probablemente, ¿no? Efectivamente, fíjese usted, defensor público general, este señor Ángel Torres Machuca, lleva ya 6 años pues, en el cargo como encargado. Claro. Una cosa increíble. Lo del igual, no, en general, el CNE, hasta la fiscal puede prorrogarse si es que ustedes hicieron el reglamento. Ya tienen el reglamento. Por eso he hecho el reglamento, yo he hecho una alerta ya ahí. Fíjese usted, si es que uno saca el cálculo de cuánto más o menos están durando estos concursos, no duran menos de un año con todos estos escollos de los que hemos hablado. Entonces yo ya les había dicho a los consejeros, ya vamos retrasados en el tema del fiscal, porque lo primero es hacer el reglamento. Yo ya he pasado insumos de mi despacho para que los asesores de cada despacho puedan ponerse de acuerdo cuáles son las reglas del juego que van a regir el concurso de fiscal. Ya vamos retrasados. Claro, es decir, no es que es culpa de los funcionarios, sino que tanto trabajo, o yo que sé qué, pero tienen ustedes 40 designaciones pendientes, que no es poca cosa. Oiga, van a enjuiciar a dos vocales. ¿Usted está de acuerdo con este tema de carácter político, enjuiciar políticamente a 2 de los miembros del Consejo? ¿Está usted de acuerdo? Más allá de si estamos de acuerdo o no, es una norma objetiva, ¿no? La Asamblea Nacional tiene la potestad de poder hacer control político sobre los consejeros de participación. Entiendo que en este caso hay dos causales para la consejera de Pueblos y Nacionalidades y 4 causales para el consejero Guarderas, ¿no? Ya ha habido comparecencias por parte de la consejera Verdesota en la Comisión de Fiscalización, no así con el consejero Guarderas. Pero fíjese usted, ya me quiero referir a este último caso. Guarderas fue uno de los que votó a favor de la descalificación de Ballesteros, a propósito del concurso de defensor público, por supuestamente haber falsificado esta firma, ¿no? Resulta que después nos enteramos que el ex abogado patrocinador del señor Guarderas, en la causa que lleva adelante en el Tribunal Contencioso Electoral para el tema de la vicepresidenta Abad, él denuncia públicamente, el ex abogado de Guarderas, que le habrían falsificado la firma. Entonces, bajo esa misma lógica, el señor Guarderas debería, si quiere ser coherente con sus dichos y sus acciones, debería renunciar inmediatamente pues, al cargo de consejero. Porque con los mismos argumentos con los que él se pronunció para votar a favor de la descalificación de Ballesteros y por tanto diciendo que no tenía este candidato probidad notoria, bajo esa misma lógica, la mera denuncia de su ex abogado patrocinador, en el caso del TCE, también hace que este señor no cuente con la probidad notoria suficiente. Por si quiere ser coherente, debería renunciar inmediatamente. Pero también me llama la atención que nadie haya denunciado este hecho, porque no es tan fácil como que, bueno, voy a cambiar de abogado. No, pues presuntamente le adulteró la firma a su abogado, pero no ha pasado nada. No ha pasado nada, Jimmy. Si fuera yo, por ejemplo, el que estuviera incluido en un escándalo como ese, ya estuviera pues Ecoavisa, así como alguna vez sacaron una cuestión sin mayor contraste en mi contra, ya estuviera pues en todos los titulares de prensa del Universo, Teleamazonas, Ecoavisa. Pero como se trata finalmente de un aliado, no pasa mayores, ¿no? Augusto, está claro que es miembro usted del Consejo de Participación, pero no está prohibido de hacer algún tipo de comentario por la experiencia que tiene. Uno de los grandes problemas de este país, y por eso nosotros a todos los invitados siempre les terminamos consultando de problemas internos del país, es la excesiva deuda pública. Nuevamente, digamos, con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es la salida para esta terrible crisis económica en la que nos estamos debatiendo? Porque el diagnóstico ya lo sabemos. El tema es la salida, ¿no?
Mire, siempre nos han vendido, Jimmy, este tema como la gran panacea, la receta fondomonetarista. Un síntoma de la locura es tratar de buscar, de encontrar respuestas con las mismas recetas. Y ya nos hemos dado cuenta que esa no es la solución. Todas las hecatombes, los estallidos sociales de este país, en junio de 2022, octubre de 2019, tienen que ver justamente con este tema, ¿no? Entonces, que se nos diga qué país de América Latina ha salido adelante o ha podido tener crecimiento económico y mayor prosperidad para su pueblo siguiendo las recetas del Fondo Monetario. Porque si es que alguien nos señala un caso de eso, entonces, bueno, podremos reconsiderar esta situación. Hay alternativas para esto. Yo no creo que se pueda, no creo que no haya salida para aquello. No se podría renegociar la deuda, ¿no? Esto ya lo ha hecho el Ecuador en el año 2000, en el 2009, el 2020. Fíjese usted, con una renegociación inteligente de la deuda externa en el año 2009 se ahorraron cerca de 8.000 millones de dólares, ¿no? Ecuador sí tiene como salir adelante y se han esbozado ya algunas alternativas. Por ejemplo, por comentarle dos al menos. Cerrando la brecha de evasión tributaria se puede aumentar la recaudación al menos en 6.000 millones de dólares. ¿Por qué no estamos hablando de esto, no? Los evasores tributarios, incluido entre ellos, por supuesto, la familia del presidente de la República. Tenemos que exigir que paguen lo que tienen que pagar, incluyendo, insisto, las familias del presidente Noboa. Hay otra cuestión que tampoco se habla con la debida suficiencia cuando se hacen análisis económicos. Y fíjense que yo no soy economista, pero me parece que es, digamos, de sentido común. Este tema de la repatriación de los cerca de 27.000 millones de dólares que ya el Banco Central del Ecuador, en la estadística de posición de inversión internacional, reporta que tienen las familias más ricas del Ecuador en el exterior, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando de estas cosas? Con el 10% de esos valores podremos hacer muchísimo en este país, ¿no? Tendríamos más oportunidades para nuestro pueblo, mayor capacidad de garantizar derechos sociales. Y fíjese usted que nosotros creemos que desde el Consejo de Participación sí se puede hacer un poco más para transparentar las condicionalidades del FMI a propósito de este nuevo acuerdo con el fondo, porque se trata de información pública y hasta el sol de hoy, al menos que yo conozca, el MEF no ha justificado en los términos del artículo 17 de la LOTAI, la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, cuáles son pues aquellas causales en las que se basan para decir que esta información es confidencial, ¿no? En ese pronunciamiento del MEF han hablado de información confidencial, no han hablado de información reservada, quizás un poco anticipándose a que no cae dentro de la categoría de información reservada. Claro. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las condicionalidades que te pone siempre el fondo? Aumento del IVA, aumento de los precios de los combustibles, aumento de la edad en la jubilación, ¿no? Aumento de los despidos en el sector público, ¿no? Inclusive podemos hablar de que estaba dentro de esas exigencias lo que alguna vez quiso hacer el presidente hace poco nomás, con el tema de la consulta, el contrato por hora, el arbitraje internacional. Entonces, no nos engañemos con estas propuestas que no van a solucionar en absoluto problemas de nuestro país. Augusto, pero a ver, poniéndome como abogado del diablo, 27.000 millones de dólares que tienen empresarios ecuatorianos fuera del país. ¿Cómo decirles que los traigan esos capitales a un país donde no hay seguridad jurídica, donde la delincuencia, la extorsión, el crimen organizado lo ha tomado? ¿Cómo se les pide que regresen la plata? Bueno, efectivamente ahí el gobierno nacional tiene que utilizar los recursos de los que dispone. Fíjese usted, nos han subido 3 puntos porcentuales en el IVA, el 15% en el IVA, que afecta a todos los ecuatorianos, clase media, etcétera. ¿Dónde está pues esa plata? Debería ser entonces focalizada ese dinero para la garantía de los derechos sociales, para la garantía de la seguridad. Fíjese usted que si revisamos, Jimmy, en el primer cuatrimestre del año 2024, la ejecución presupuestaria, ya a nivel global, ¿no? La inversión social, ¿no? Y entre ellos también, por supuesto, seguridad, 1.733 millones que se tenían previstos para inversión social. ¿Cuánto se ejecutó efectivamente de esos dineros? 23 millones de dólares, con cierre al mes de abril de este año. Eso equivale al 1 punto y pico por ciento de la inversión, ¿no? Por Dios santo, ¿qué están haciendo con el dinero? ¿Dónde está la plata? ¿No? Los ecuatorianos exigen una respuesta. ¿Qué están haciendo con nuestros recursos, con nuestro dinero? ¿No? Está en la reserva. Entonces, a mí me parece que si el gobierno se toma en serio su política de seguridad, debería estar entonces invirtiendo ese dinero. Si hace un análisis ya más detallado, por ejemplo, en temas de seguridad, presupuesto de inteligencia, básicamente las organizaciones criminales se las desarticula con inteligencia. Uno revisa, y ahí está, en el plan anual de inversión, 0.1% me parece que es la inversión en temas de inteligencia, en rubro seguridad. Y ahí se explica muy bien entonces por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Ha habido un repunte de los secuestros extorsivos en nuestro país. Entonces, ¿qué rayos está haciendo el gobierno nacional con el dinero de los ecuatorianos? Gracias a Augusto Verduga, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por su comparecencia aquí en Un Café con JJ.
Augusto, un abrazo grande, muy amable. Un abrazo, Jimmy, un abrazo más. Gracias.